El objetivo de este laboratorio es conocer e interpretar el concepto de equilibrio de fases líquido-sólido en un solo componente. De igual manera, saber cómo se ha afectado el punto de fusión de la sustancia a trabajar, en este caso el agua, cuando se ve inmersa en cambios de presión y la aplicación de la ecuación de Clapeyron en este tema. Los materiales que se van a utilizar para este experimento son una toalla de cocina, un hilo, un vaso con agua, sal y cubitos de hielo. Es importante entender que el punto de fusión es la temperatura a la cual se encuentra el equilibrio de fases sólido-líquido a temperatura constante. Esta es una de las leyes más importantes del cambio de estado. Al igual que en la ebullición, el punto de fusión cambia con la presión. En casi todos los casos, al aumentar la presión, aumenta la temperatura de fusión. Pero sin embargo, el agua es una excepción de este caso. Cuando la presión aumenta, disminuye el punto de fusión del hielo, de modo que el hielo fundirá a mayor temperatura cuando se halla a presiones bajas, por ejemplo, en la cumbre de una montaña donde el equilibrio sólido-líquido es de gran importancia por su conexión con los problemas de cristalización y se caracterizan por la ausencia de una fase gaseosa, por lo que son llamadas sistemas condensados, además que es poco afectado por los cambios de presión. Las mediciones que en el equilibrio sólido-líquido se llevan a cabo a presión ambiente y estas se consideran constantes debido a la mínima a que el sistema es poco alterado por la presión, por lo que las únicas variables que pertenecen son la temperatura y la concentración de los constituyentes. La ecuación de Clapeyron permite calcular la pendiente de la línea de equilibrio entre dos fases de un sistema de un componente. Esta ecuación es una de las fundamentales en la termodinámica y rige las transacciones de las fases en una sola sustancia. Esta ecuación nos relaciona las variaciones de presión y temperatura, fusión-solidificación, con los calores puestos en juego en el cambio de fase. Un aumento en la presión debe corresponderse con un aumento de la temperatura de fusión. A mayor presión a la que se está sometiendo un sólido, en general le corresponderá un aumento en la temperatura para que dicho sólido pase a líquido. Para el primer experimento vamos a necesitar 2 cubitos de hielo, una toalla de cocina y nuestras manos para hacer presión. Vamos a tomar los 2 cubitos de hielo con la toalla y vamos a hacer la presión necesaria hasta ver que estos se junten por completo. Después de ejercer la presión necesaria, vamos a retirar los cubitos de la toalla. Podemos observar cómo han quedado unidos el uno del otro, formando ahora solamente una capa de hielo o un solo hielo. La pregunta es, ¿por qué sucede esto? Este curioso comportamiento del hielo permite explicar el fenómeno conocido con el nombre de rehielo. Si tomamos 2 trozos de hielo y los comprimimos el uno contra el otro, se unen formando un solo bloque. Esto se explica por el descenso de la temperatura de fusión al aumentar la presión. Al comprimir, disminuye el punto de fusión en las partes de contacto, como consecuencia de ello se produce una fusión parcial. Al suprimir o quitar esta presión, lo que va a suceder es que el agua se va a volver a solidificar por estar a menos de 0 grados centígrados. Para este experimento vamos a necesitar hilo, sal, vaso con agua y hielo. El hielo lo vamos a colocar sobre el agua y después el hilo. Cuando la sal se añade al agua, el punto de congelación disminuye. Las moléculas de agua forman cristales durante la congelación. Los iones de la sal no permiten que las moléculas de agua se reorganicen en cristales. La temperatura de congelación de las disoluciones es más baja que la temperatura de congelación de un disolvente puro. Se sabe que el agua pura se congela a 0 grados centígrados, mientras que la solución de agua con sal necesitará de menos temperatura para congelarse. Esto debido a que el agua líquida y el agua helada tienen un equilibrio. Lo que sucede es que la sal rompe este equilibrio y hace descender su temperatura de congelación. Un ejemplo de la utilización del equilibrio de fase sólido-líquido es la lixiviación, que consiste en la disolución selectiva de uno o más componentes de una mezcla sólida al ponerse en contacto con un disolvente líquido. Comúnmente se utiliza en la extracción del azúcar de la remolacha mediante agua a altas temperaturas o la obtención de aceites a partir de semillas con la presencia de hexano.